Yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios y vengo tan solo a adorarte. Yo entro a honrar al yo soy. Dios, te adoro a ti. Muy amados hermanos, honramos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le agradecemos a Él todas sus misericordias y todo su amor. Saludamos con mucho afecto entonces a quienes comparten con nosotros este día, este tiempo, y declaramos que sobre nuestras vidas Jesucristo es el Señor. A Él damos gloria, a Él damos honra, a Él damos alabanza por siempre y para siempre. Amén. Amén al Señor. Quiero invitarle a que me acompañe y por favor vamos a abrir las Escrituras en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, amados hermanos. Romanos en el capítulo número 4. Amén. Romanos capítulo 4. Vamos a leer allí los primeros 5 versículos y luego avanzamos algo más a partir del verso 13. Romanos capítulo 4, versículos 1 al 5, hermanos. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Versículo 5, por favor. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Amén. Versículo 13, por favor, hermanos. Leemos del 13 al 17 juntos. Dice en el 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Amén. Amén al Señor. Amén al Señor. Bendito y alabado, hermanos, es el Señor. Hemos tenido la ocasión recientemente de recibir palabra del Señor
como lo ha hecho el Señor durante meses ya, diariamente, de la misma manera que como lo hizo con el maná ante el pueblo de Israel en el desierto, ¿no? Cada mañana, la Escritura dice que por 40 años nunca dejó el Señor de enviar pan del cielo, y por 40 años fueron alimentados del maná que Dios les enviaba. De la misma manera, en la misericordia de Dios, ya llevamos, me parece, unos 6 meses, y el Señor nunca, bendito sea, nunca ha permitido que nos quedemos sin un alimento, sin el pan que viene del cielo. Pues bien, estos días de esta semana que se ha iniciado, hemos estado escuchando, recibiendo de la palabra del Señor, la necesidad que tenemos, hermanos, de agradar a Dios, de acercarnos a Dios para agradar a Dios. Hemos observado, se nos decía uno de estos días, en la figura de los discípulos, ¿no?, que estaban allí en la barca en distintas circunstancias. Claramente se asustaban ellos cuando veían una figura que no podían identificar fácilmente. Y bueno, no obstante que el Señor les había hablado, no obstante que el Señor les decía, yo soy, no temáis. Pero la Escritura dice que para que se produzca una paz absoluta, una quietud absoluta, lo primero necesario es aprender a reconocer la voz del Señor. Mis ovejas, Juan capítulo 10, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, dijo el Señor. Y nadie, agregó pues, y nadie las arrebatará de mi mano. Gloria a Dios. Entonces, el punto allí es poder identificarnos con el Señor, pero en un correcto sentido, ¿no? En una correcta ubicación de cuál es nuestra situación y cuál es la dimensión de nuestro bendito Dios y Padre. Ese es el punto. De hecho, hemos conversado cuando el Señor dice a los discípulos en una palabra que provoca quietud, que provoca paz. Él dice, yo soy. Y ante esa palabra, hermanos, ¿quién puede siquiera discutir o quién puede pensar en que algo está sin control o algo está sin una solución en el tiempo del Señor? También hemos sido enseñados en términos de reconocer nuestra debilidad, en tiempo de entender que lo único que nos acerca a nuestro bendito Dios y Padre es su misericordia para nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? Reconocemos nuestra debilidad y le observamos a Él como el Señor del cielo y de la tierra, y le damos gloria y le damos alabanza. Eso nos ayuda mucho porque, como lo hizo Abraham, dice la Escritura, Romanos capítulo 4, ¿no? Dice que en la debilidad de Abraham. ¿Quiere compartirlo conmigo, recordarlo conmigo? En el versículo 20 y 21, hermanos, 20 y 21. Hablando de Abraham, dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Qué hacía Abraham cuando su fe disminuía, cuando su fe flaqueaba? Él proclamaba, exaltaba, daba gloria al Señor, declaraba con su boca lo grande que es Dios, lo infalible que es Dios. ¿Cómo es que Él no se equivoca nunca? Bendito sea. Y eso no cambiaba la dimensión de Dios, no cambiaba la fuerza de Dios, no cambiaba el trono de Dios. Él siempre es el Señor. Pero cambiaba en su mente el entendimiento de ante quién estaba y con quién estaba tratando y quién le había dado promesa. El versículo 21 dice que Abraham estaba plenamente convencido
de que era también poderoso, amén, para hacer todo lo que había prometido. Amén, decimos amén al Señor. De este Abraham tomaremos algo hoy, amados, para rogar que el Espíritu Santo ponga claridad en nuestra mente, en nuestro corazón, y seamos fortalecidos en nuestra fe. Los días que estamos viviendo no son fáciles. Las luchas que estamos teniendo no son pocas. La situación de enfermedades que se han ido de alguna manera multiplicando, manifestando en estos últimos días, claramente provocan cierta tensionalidad, cierta desazón. Y uno dice, ¿cómo es posible? Sí, porque a veces nos miramos nosotros, nos vemos nosotros y nos reconocemos lo débiles que somos. Entonces decimos que no quisiéramos que se dé esto o aquello. Porque cuando se da aquello, entonces yo quedo en tanta debilidad y no sé defenderme y no sé ir adelante y no consigo victoria. Sí, porque estamos pensando en nuestra capacidad. Estamos pensando en lo que somos o en lo que tenemos. Quiero invitarles, como diría David, alzaré mis ojos a los montes. Quiero invitarles a levantar nuestra mirada este día, amados hermanos. Quiero invitarles a reconocer que nuestro socorro viene directamente del Dios de los cielos. Que la palabra que tenemos del Señor no cambiará, no fallará. Porque lo hemos conversado antes, lo dice el apóstol Pablo, es que aunque nosotros fuéramos infieles, por una cuestión de naturaleza, Dios no puede ser infiel. Él siempre será fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. ¿Cómo se manifiesta esa fidelidad de Dios? ¿Cómo se manifiesta ese amor de Dios? Si tomamos este ejemplo citado aquí de Abraham, amados hermanos, se inicia esta porción declarando el apóstol que pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, dice, tiene de qué gloriarse. Está haciendo referencia a que Abraham hizo cosas que uno las ve como grandes gestos, grandes actos. Y uno dice, pero ¿cómo es posible? Dejó la tierra de Ur de los caldeos, dejó su casa, su padre, su parentela, dejó la riqueza, dejó todo. ¿Cómo es posible? Mire lo que hizo. El apóstol Pablo, bajo el Espíritu del Señor, él dice, bueno, si juzgamos a Abraham según la carne, según las cosas que hizo, nosotros entenderíamos que él tiene de qué gloriarse. Nosotros reconocemos que él hizo, ¡wow! ¿Qué cosa hizo? Sí, dice el apóstol, pero el punto no es compararnos nosotros con el hermano o él con el otro. No, aquí la medida es bastante superior. Aquí el punto es, si alguien tiene que gloriarse, dirá el profeta, no se gloríe el fuerte en su fuerza, no se gloríe el sabio en su conocimiento, no se gloríe aquel que se siente o sabe poderoso en ese poderío. No, si han de gloriarse en algo, dice el Señor, bendito sea, gloríense en mí, gloríense en el Dios de los cielos. Ese es el punto. En el caso de Abraham, el apóstol dice, bueno, entre nosotros él podría tener de qué gloriarse, pero cuidado, dice, no para con Dios. ¿Por qué? Porque la Escritura respalda dos cosas: la fidelidad del trato de Dios, la fidelidad del pacto de Dios y la fe, la confianza, la dependencia que Abraham tuvo ante esa palabra del Señor. Versículo 3 dice que la Escritura lo ha dispuesto como lo conocemos, como lo hemos leído. Capítulo 12 y 15, especialmente de Génesis, dice, creyó Abraham a Dios.
y le fue contado por justicia. Dice que creyó, y esa acción de creerle a Dios, de creer a su palabra, es lo que Dios consideró para atribuirle justicia y justificarlo, no en las cosas que hacía, sino en cuanto le creía a Dios. La pregunta es, ¿y qué hay de lo que hizo? Siempre fue una consecuencia, siempre fue una manifestación de la confianza, de la fe que Abraham tenía en su corazón respecto de lo que Dios le había prometido. Hay una explicación que nos importa examinar brevemente, los versículos 4 y 5, hermanos. Dice, pero al que obra, al que hace cosas, al que trabaja, al que tiene alguna obra que mostrar, es eso. Mas al que obra, pero al que obra, dice, no se le cuente el salario como gracia, sino como deuda. Bueno, ¿se entiende bien eso? El hermano, la hermana va todos los días, algunos incluso en tiempo de pandemia, todos los días su trabajo, todos los días, va y viene, todos los días. Y cuando llega a fin de mes, ni el hermano está pensando, sería bueno que en un acto de misericordia me dieran un salario. No lo está pensando el hermano. El hermano llega allí no sé cómo se usa en estos tiempos anteriores, siempre había una oficina con una caja que uno llegaba allí, hacía una fila y bueno, allí había un sobre. Bueno, esa es otra cosa. Entonces, el punto es, el hermano no está pensando, sería bueno que en una acción así como de buena gente la empresa me vaya. No. El hermano llega allí y dice, vengo a pagarme, vengo a cobrar. ¿Se dice así o no? Vengo a cobrar lo que es mío. ¿Y qué hace uno? Revisa lo que le están pagando, y si a uno juzga que no se le pagó todo, no se le consideró el viaje que hizo, no se le consideró un tiempo extra, bueno, uno exige que se le pague. ¿Por qué? Porque trabajó. Entonces, el salario de fin de mes no es un acto de misericordia. No es un acto de que el patrón, el dueño de la empresa, sea un buen hombre. No tiene que ver con eso. Sino que ese buen hombre lo que tiene es una deuda con el trabajador. Porque por eso y para eso el hombre trabajó. El hombre hizo obra. Ese es el punto. Al que hace obra, al que trabaja, entonces el otro tiene una deuda con él. Y lo que hace cuando le da el salario, bueno, pagar, cumplir con esa deuda. Ese es el punto. Pero qué interesante es entender lo del versículo 5. Dice, pero al que no obra, al que no tiene algo que presentar, un trabajo que presentar, así como, yo hice esto y a cambio de esto yo demando, yo exijo. No, porque dice que al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces, aquí hay que cuidar un elemento que quisiera a lo menos dejarlo dicho. Alguna vez, por error, hermanos, nos hemos equivocado, claro. Y alguna vez hemos dicho, pero es que yo hago todo esto. Y voy y trabajo, y voy a la prédica en la calle, y canto, y ofrendo, y algún hermano dirá, y yo pago mis diezmos puntualmente, honrando al Señor, y el otro canta, y el otro toca la guitarra, y el otro predica, y el otro sanó a algunos enfermos, y el otro fue comisionado para abrir obra un poco más allá. Y entonces el hermano dice, pero yo he hecho todo esto. Entonces vale, no, cuidado. Abraham hizo mucha obra, pero dice, aunque él tendría de qué gloriarse en la carne, no para con Dios. Porque lo que Abraham hizo, cada vez que hizo lo que hizo, lo hizo en obediencia a una instrucción. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo predicando? Le decía a los discípulos, cuando ustedes todo lo hubieran hecho. Cuando un esclavo todo el trabajo hace, no se sienta a pedir que lo condecoren ni que le hagan regalos.
Cuando hubiereis hecho todo lo que teníais que hacer, dijo el Señor, cada uno de ustedes debe decir, soy un siervo inútil todavía, porque solo hice lo que me fue comisionado, solo hice lo que tenía que hacer. Conversaba pocos días atrás, con un chiquitito, me parece unos 10 años, 11 años, y él hacía notar que había hecho una prueba y se había sacado una buena nota. Entonces él decía, bueno, y estoy esperando porque los papás tienen que hacerme un regalo y tienen que llevarme no sé dónde. Y no fue fácil tratar con él. Pero el Señor, creo, permitió decirle, enseñarle que la obligación de un hijo es plena obediencia a sus padres, y cuando un hijo obedece plenamente, no ha hecho nada extraordinario, solo está en obediencia al mandamiento del Señor. Y cuando un hijo es responsable y estudia, no ha hecho nada extraordinario. Y le decíamos al chiquito, si tú te sacaras 7 en todos los ramos, todo, 7, todo, puro 7, todavía no puedes reclamar premios. Porque los papás te pagan el colegio, los papás te matriculan, te permiten los cuadernos o te permiten un computador en casa para que hagas las tareas. Y todo eso es precisamente para que cumplas con todo y te saques muchos 7. El problema es el que se saca menos, que saca apenas un 6, ni le digo un 5 y algo y un 4. Ahí hay una deuda manifiesta, pues, hermano. Si eso lo trasladamos a nuestra relación con el Señor, la pregunta podría ser, ¿qué obra hay que nosotros hagamos que pueda justificarnos delante de Dios? Entonces, como no hay obra posible, lo que corresponde es lo que dice el versículo 5, que al que no obra, si no cree, si no tiene fe, si no fundamenta su vida en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿De qué está hablando? Capítulo 5. Versos 1 y 2, está allí al lado, ¿cierto? Romanos 5, 1 y 2, dice el 5, justificado pues, es un hecho, está dado, bendito sea, justificado pues, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que justifica al impío, Jesucristo, el bendito Hijo de Dios. El versículo 2 dice, por Cristo el Señor, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Aleluya, aleluya. Significa, amados hermanos, que la respuesta del Señor, la obra del Señor, lo que el Señor hace con nosotros como su iglesia, no tiene que ver con las cosas que hacemos, porque no hay nada que hagamos que pueda impresionar al Señor. No hay nada que hagamos. Piensa en algo, lo que sea, hermano. Y la respuesta de Dios podría ser, como lo dijo a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo establecía los cielos y la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo ponía lumbreras sobre el día, sobre la noche? Cuando yo llenaba los mares de monstruos y los cielos los llenaba de aves. ¿Dónde estabas tú? Como no tenemos, amados, ninguna obra para hacer que pueda impresionar al Señor, que pueda provocar, así como de parte del Señor, un comentario, entonces lo que viene es una buena aventuranza si es que permanecemos en la fe del bendito Hijo de Dios. Acompáñeme un poquito, por favor, al Salmo número 32. Salmo número 32, amados.
Mire por favor, Salmo 32. Los primeros versículos. Dirá, bienaventurado aquel cuya transgresión es pecado, es desobediencia, ¿no? Es transgredir la norma, transgredir el mandamiento, ¿sí? Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. La pregunta es al tiro, ¿a cambio de qué? ¿Por cuál obra? ¿Por cuál trabajo? Pues por la fe en Cristo, el bendito Hijo, ¿no? Justificados pues por la fe. Una vez más, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Verso 3 va a decir David, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Qué hice luego que fue reprendido por el Espíritu del Señor? Verso 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú, mire lo que hace el Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Por qué obra que hizo David? No es por obras, bendito sea, no es por obras, para que nadie se maraville en la obra, sino que es misericordia de Dios, es amor de Dios. Entonces, ¿cuál es el camino que este varón, una vez que ha conocido esta acción de Dios sobre su vida, cuál es el camino, cuál es la instrucción que dice él que corresponde? Versos 6 y 7, por esto dice, orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Por favor, versículos 10 y 11, dice en el 10, muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en el Señor, le rodea, amén, le rodea la misericordia. Alegraos en el Señor y gozaos, justos. Justos son los justificados en Cristo, no los que nunca han pecado, porque no existe hombre que no peque. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. ¿Cuál es el punto entonces? Que somos justificados por la fe en Jesucristo, el bendito Hijo de Dios. Y esto obedece ¿a qué? Obedece a una promesa hecha por Dios a este hombre que creyó a Dios, al hombre que mostró el camino de la fe, al hombre que nos enseñó que se puede vivir creyendo a Dios y finalmente ser alabado por el Señor, ser justificado a partir de esa fe que se manifestó en la vida de este hombre, en la vida de este varón. Los versículos 13, 14 explican que la ley no es lo que justificó a Abraham. Verso 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia. ¿Por qué? ¿Por qué no es por la fe? A lo menos hay dos razones, una práctica. La ley en tiempos de Abraham no existía. La ley fue dada 500 años después, cuando viene Moisés y libera a Israel, ¿no?, de la esclavitud de Egipto. La ley no existía en tiempo de Abraham. No había sido revelada la ley de Dios. En primer lugar, no podía entonces haber sido justificado por la ley. Pero en segundo lugar, no podía tampoco ser así, porque la justificación no tiene que ver con obras.
Porque al que obra, entonces no se le manifiesta la gracia, sino que al que obra lo que corresponde es pagarle una deuda. Y me parece bueno y necesario detenernos 30 segundos para que tomemos acuerdo de cómo es que Dios no tiene ninguna deuda con nosotros. ¿Tiene convicción en su alma de eso? Dios no tiene que hacer absolutamente nada conmigo y tampoco con usted, mi santo hermano. Obligado, no, Dios no está obligado conmigo ni con el hermano, porque Él no tiene deudas con nosotros. Yo no he hecho nada, nunca podría hacer algo que me diera el derecho de exigirle a Dios que sea de tal o cual manera. Entonces, cuando cada mañana vemos sus misericordias, cuando cada mañana observamos que Él sigue ahí sin faltar un día, cuando observamos que en la casa, la familia, el esposo, la esposa, los hijos, los niños, los nietos, cuando vemos que la comida no falta, que la protección no falta, cuando algunos de los amados hermanos han debido soportar unos efectos temporales del COVID-19 y no obstante que ha habido dolor y quebrantamiento de la carne en su cuerpo, sin embargo el Señor les ha permitido meterse en esto, pero Él mismo les ha sacado en bendición. Entonces, cuando vemos las misericordias de Dios todos los días, ¿qué decimos o qué debiéramos decir? Sino honrar a nuestro bendito Dios y Padre. Reconocer que cada mañana, está escrito, que cada mañana son nuevas las misericordias del Señor para nosotros. Reconocer que no hay obra en nosotros, amados. Usted podría trabajar todos los días, lo decían los hermanos antiguamente. Los hermanos decían en su humildad, si yo todos los días sirviera al Señor de rodillas todos los días. Usted entiende el sacrificio, ¿verdad? Los hermanos decían, haciendo de esa manera yo nunca podría pagar lo que el Señor ha hecho en mi vida y lo que el Señor ha hecho en mi casa. Sí, porque no podemos olvidar que ustedes y yo, todos sin excepción, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que el pecado nos había separado de Dios, que el pecado, como enseñan las tías y los tíos a nuestros niños cada domingo, el pecado se había establecido como un impedimento, el camino a Dios se había roto por la acción del pecado. Pero el bendito Dios y Padre nos amó de tal manera que envió a su bendito Hijo para que todos los que creemos en Él y mantenemos el compromiso y mantenemos la fidelidad en Cristo el Señor, vivamos justificados. Bendito y alabado es el Señor. Los versículos 14 y 15, estoy en Romanos capítulo 4, ¿sí? Dice el versículo 14, sí, porque si los que son de la ley son los herederos, entonces claro, van a resultar la fe anulada la promesa, porque la ley produce ira, claro, por incapacidad, por el castigo que viene, porque todo hombre que no cumple la ley, como dirá Santiago, está bajo maldición, etcétera, etcétera. La ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, verso 16, es por fe, aleluya, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, para toda la descendencia de Abraham. La promesa de Dios de que por la fe es el hombre justificado, esa promesa es una promesa que no solo está dada para Abraham, sino que como el Señor le dice, en ti y en tu descendencia. Amén.
Es para él y para toda su descendencia, para todos sus hijos. Alguien podría preguntar, ¿y qué pasa entonces con nosotros? ¿Por qué estamos nosotros en esto? ¿Por qué no me acompaña, por favor? Gálatas capítulo 3, amados hermanos. Gálatas capítulo 3. Mire lo que dice el versículo 6. Gálatas 3, versículo 6. Así Abraham creyó a Dios. Por favor, los hermanos lo han explicado antes, pero una vez más. No dice que Abraham creyó en Dios, porque hay muchos millones que declaran que creen en Dios. El punto es creerle a Él, creer a su palabra, saber que Él es fiel, saber que Él no cambia y actuar en consecuencia. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Verso 7, atienda por favor. Espero sea bendecido en esto. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Los que son de fe somos hijos de Abraham, mi hermano. Verso 8, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, esto es, a nosotros. Dios desde entonces, aleluya, nos estaba amando. Desde entonces nos estaba considerando. Amén, amén. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a nosotros los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Verso 9, de modo que los de la fe, está hablando de nosotros, hermanos, de manera que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, son bendecidos con el creyente Abraham. Versículo 16, por favor. Ahora bien, dice, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice ya las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual simiente es Cristo, bendito sea. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero, amén, Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Lo que está diciendo, santo hermano, es que la promesa desde los tiempos de Abraham estaban establecidos por Dios en cuanto a nuestra fe en Cristo, el bendito Hijo de Dios. Es en ti y en tu simiente, le dice, serán benditas todas las naciones. En otro minuto dice, en ti y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Es en Cristo el Señor, la palabra que viene del Padre, se establece a partir del bendito Hijo de Dios. Por eso es que Romanos 5:1 dice, justificados. Somos justificados, pues, pero es por la fe. Justificados, pues, por la fe. Tenemos paz para con Dios, pero no de cualquier forma, no por cualquier camino, sino por medio, bendito sea, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Terminemos, por favor, en Romanos capítulo 4. Estábamos leyendo el versículo 16. Dice, por tanto es por fe. Decimos amén, ¿verdad? Amén decimos. Muy bien. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, toda la descendencia de Abraham, que somos nosotros, los que hemos creído a la palabra, los que hemos creído en Cristo el Señor. No solamente, dice, para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Verso 17, como está escrito, te he puesto por Padre de muchas gentes delante de Dios,
a quien Abraham creyó. ¿Y quién es Dios, mi hermano? ¿Por qué habría que creer? Porque dice, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Aleluya. Amén al Señor. Hay un llamado aquí, amados hermanos, a reconocer dos cosas. Tenemos un Dios y Padre que nos ha amado de tal manera que proveyó para nosotros salvación y por lo tanto justificación desde el principio. Desde que el hombre pecó, Dios el Padre dispuso que establecería un medio, un camino, y que enviaría a uno que daría un golpe mortal sobre la cabeza de la serpiente. Esto es Satanás, el diablo. Desde entonces lo previó el Padre. Luego se manifestó cada vez que estableció un camino de solución a los hombres y a los pueblos como Israel puntualmente. Sin embargo, en el caso puntual de Abraham, el Señor le entrega una promesa que está absolutamente centrada en Cristo, el bendito Hijo de Dios. ¿Eso qué significa? Significa que nuestra vida, nuestra comunión con Dios, nuestra confianza, nuestra paz, nuestra victoria finalmente debe estar centrada en Cristo, el bendito Hijo. Es en Él, es por Él y es para Él, amado hermano. La Escritura dirá en Filipenses capítulo 2 que ante el nombre de Jesucristo se doblará, finalmente se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Dice, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Dice, para gloria de Dios el Padre. Tenemos un gran Padre, amados hermanos. Un Padre cuya inmensidad no estamos capacitados para entender. ¿Cómo vamos a entender cómo es que Él haya creado los cielos y la tierra y la perfección de todo lo que ha hecho? No podemos. Pero ese Padre nos amó de tal manera que nos bendijo con la presencia de su bendito Hijo. Ese Padre tiene tal autoridad, es el único que puede hacerlo. Es el único que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Pero Él da vida a los muertos. Y eso no es una historia, y usted lo sabe, mi amado hermano. No es un cuento, y usted lo sabe. Es una preciosa realidad que nosotros, cada uno de nosotros, hemos vivido por la gracia de Dios. Y Él os dio vida, Efesios capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de alguna obra? ¿A cambio de algún trabajo? ¿A cambio de algún sacrificio? ¿O todo fue por fe, por gracia? Porque Dios es fiel. Él nos ha justificado en Cristo, su bendito Hijo. Démosle gracias juntos al Señor. Y pidámosle que nos ayude en la fe, que fortalezca nuestra fe, que nos permita creerle, porque Él es el Señor. Amén, Padre, en el nombre de Jesucristo, su Hijo. Nos unimos, Señor, a muchos de nuestros tan amados hermanos. Señor, para agradecer tanto amor, para agradecer tanta misericordia, nos unimos, Padre, a cada uno de aquellos que tienen testimonio de que estuvo muerto en el pecado, Señor, pero que en Cristo, su bendito Hijo, hemos hallado salvación y vida eterna. Bendito Señor. Rogamos, Señor, que bendiga su casa
y que reciba este día, Señor, nuestra adoración, nuestra gratitud, pero también reciba el compromiso, Señor, de cada uno de los hermanos que en este minuto estarán diciendo, Señor, ayúdanos en nuestra incredulidad, Señor, fortalezca nuestra fe que tantas veces es débil, Señor, permita que por su Espíritu haya bendición y crecimiento en su amada iglesia, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.